presentamos Perspectiva Bíblica Mundial. Analizaremos temas de relevante interés sobre la verdad presente, que nos ayudará a crecer espiritualmente, mediante la conducción del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela, bajo la dirección del evangelista y conferencista José Barito. Le invitamos a seguir toda la serie. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los que se conectan con nuestra señal a través de la emisora Radio Perspectiva Bíblica Mundial desde Venezuela. Agradecemos su tiempo e interés en los temas que compartimos a diario con todos ustedes. De igual manera, quiero agradecer, como lo hacemos de costumbre, a la majestad de los cielos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, por su gracia, por su guía, por su dirección en los mensajes que divulgamos para nuestro tiempo. Hoy estaré compartiendo con ustedes, distinguidos oyentes, yo diría que la columna vertebral del problema que existe en el cristianismo. De este tema que les traigo hoy acá a ustedes depende toda la situación de confusión que existe en la iglesia evangélica, en la iglesia católica, en todas las confesiones cristianas evangélicas, todas aquellas que han aceptado que Cristo es su Señor. Pienso que este tema va a ser básicamente el tema central del mensaje del Evangelio, porque el epicentro es Jesucristo, nuestro Señor. No hay nada que no sea más central y más que sea el epicentro de las Escrituras que nuestro Señor Jesucristo, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero este tema es el trasunto del carácter del Señor. Y este tema debe entenderse bien, detalladamente, porque este tema es el que le va a traer la perdición al planeta entero. Y me da mucha pena ajena esto porque son años y años y años predicando muchos líderes a nivel mundial. Ahorita la Iglesia Libre, la Iglesia Adventista Libre lo está haciendo. Muy bien, se han mantenido firmes a los valores a los cuales fue llamado desde su inicio, ¿no? En los años 1916 en adelante. Pero el cúmulo de organizaciones a las cuales siempre estamos monitoreando, evangélicas, casi todas en su totalidad, todas, prácticamente casi todas, sin poner la iglesia madre, que es la iglesia católica, en este aspecto están fuera de orden, lastimosamente debo decirlo. Entonces yo quisiera que ustedes reflexionaran, más de que vean esto como un antagonismo, como un ataque, no es nuestra intención atacar a nadie en este aspecto. Nosotros lo que estamos atacando es la mentira. Es la teología sesgada que se ha introducido en la enseñanza bíblica en todas las iglesias cristianas evangélicas con respecto a este tema. Entonces, más que todo, lo que pido es una reflexión. Escuchen el tema detalladamente y traten de analizarlo a la luz de las Sagradas Escrituras. Tienen, bueno, los días que vienen son para que lo examinen, lo verifiquen minuciosamente y tomen una decisión antes que se acabe la gracia, ¿ok? El título del tema que les traigo hoy lleva por nombre ¿Quedó abolida la ley con la muerte de Cristo? Tremenda pregunta, ¿no? Ese es el título de nuestro tema. ¿Quedó abolida la ley con la muerte de Cristo? Interesante. Bueno, una de las grandes controversias teológicas que persiste en el mundo cristiano hoy, como se lo acaba de decir, es la creencia de que Cristo, al morir en la cruz, abolió la ley de Dios. Sin embargo, las palabras de Jesús contradicen directamente esa corrupta enseñanza, porque es una corrupción teológica, fuera de basamento bíblico completamente. El mismo Jesucristo dijo en Mateo 5:17, no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o a los profetas, no he venido a ponerle fin, sino a darle su pleno valor. Fue lo que dijo el Señor.
Y esta confusión ha generado divisiones profundas entre los creyentes y ha distorsionado el verdadero propósito del sacrificio de Cristo. Lastimosamente, por eso es que hay 41.000 denominaciones cristianas evangélicas. ¿Sabes lo que son 41.000 denominaciones? Por ello es esencial, ¿no?, examinar cuidadosamente qué leyes permanecen vigentes y cuáles fueron cumplidas en la cruz. Eso es lo más importante. Hay que decirle al pueblo evangélico, lastimosamente, que si no entienden este tema, tienen que regresar a kinder a jugar con plastilina, porque es fácil. La palabra del Señor está hecha para que un niño de 12 años abra el entendimiento y con su, eh, con su pleno entendimiento pueda entonces comprender las escrituras. Entonces yo les ruego realmente que entiendan este tema, no cierren los ojos ni los oídos para ver y escuchar este tema como debe ser. Porque el enemigo tiene una estrategia, siempre la ha tenido. Satanás siempre ha buscado eliminar la ley por una razón estratégica. Que sin ley el pecado deja de reconocerse como pecado. La escritura es clara. ¿Qué es pecado? Es infracción de la ley. ¿Quién lo dice? Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 4. ¿Qué es pecado? Infracción de la ley. Así lo dice. Entonces, dice también el libro de Romanos, el apóstol Pablo, apóstol de los apóstoles, ¿no? Dice en el capítulo 3, verso 20, y también en el capítulo 7, dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, sin la ley como espejo moral, la ley moral, el ser humano no puede ser convencido de pecado. Así lo expresa Juan, capítulo 16, verso 8. Y por consiguiente no reconoce su necesidad de un Salvador, es decir, que lo salve de sus pecados, como lo expresa Mateo 1:21. Así que el propósito del enemigo es simple, es eliminar el estándar divino para que el hombre no sienta la necesidad de un Salvador o de su salvación, ni de la gracia que nos da el Señor. Eso es todo. Satanás fue el primer adversario de la ley divina, comenzando su rebelión en el cielo mismo, y ustedes lo pueden verificar en el libro de Ezequiel. Ahorita no tengo tiempo, el tema es algo largo, pero vayan a Ezequiel capítulo 28, del verso 14 al 17, y se darán cuenta qué fue lo que pasó con Satanás como primer adversario de la ley divina en el cielo. Entonces, si nosotros no entendemos que hay diferentes tipos de leyes en las escrituras y vamos a seguir machucando en hierro frío pensando que la ley moral es la ley de rituales y ceremonias y sacrificios, entonces no estamos haciendo nada. Entonces los que no entiendan esto y sigan confundiendo ese tema, como se los estoy diciendo, están conduciéndose derechito a un matadero. De nada les va a valer 28 años en la iglesia, las corbatas que se pusieron, la colonia que se echaron encima, los sermones que hicieron, si este tema ustedes no lo entienden. Y los 28 años, los 30, los 25, los 15 no le va a valer nada. De nada le va a valer a usted que haya prendido velas a los santos, entre comillas, eso de santo, de que haya cargado muñecos de palo. De nada le va a servir a usted nada de eso. Nada, nada. Eso lo que le va a servir es para enterrarlo más en lo más profundo del lago de fuego después del milenio cuando Jesucristo venga acá con todo esto. Es lastimoso. Es lastimoso, porque alguien tiene que decirlo. Entonces, hay diferentes tipos de leyes, señores. ¿Hasta cuándo no van a comprender ustedes los evangélicos esta situación? La mayor fuente de confusión radica en no distinguir entre los diferentes sistemas de leyes dados al pueblo de Israel. Sí, mire, existía la ley moral, existían las leyes ceremoniales, existían las leyes civiles y existían las leyes de salud. La ley moral son los 10 mandamientos que fueron escritos por el dedo de Dios en tablas de piedra, como lo expresa el libro de Éxodo, capítulo 31, verso 18. Y que ve que el Señor mismo se haya molestado con su dedo a escribir en tablas de piedra, que significan eternidad, sus 10 mandamientos. ¿Ah?
Y además dice el libro de Éxodo, en el capítulo 25, verso 6, que esos 10 mandamientos fueron colocados dentro del arca del pacto. Ok, vean la distinción, vean la diferencia en lo que significa ahora la ley ceremonial. Las leyes ceremoniales era un sistema de sacrificios y rituales que señalaban hacia Cristo, escritas por Moisés en un libro, escuchen esto, y fueron colocadas al lado del arca, o sea, fuera del arca, como testigo contra el pueblo del Señor, el pueblo de Israel. Y eso lo expresa quién, eso lo dice Deuteronomio, capítulo 31, verso 24 al 26. Entonces tenemos dos leyes allí, las ceremoniales, ¿verdad? Y tenemos la ley moral. La ley moral, escrita por el dedo de Dios, metidas dentro del arca, ¿verdad? Y las leyes ceremoniales escritas, ¿verdad? Que eran leyes de sacrificios, rituales y oblaciones, y fueron escritas por Moisés en un libro y fueron colocadas fuera del arca. ¿Dónde está la referencia? En Éxodo capítulo 31, 18, en Éxodo 25, 16 y en Deuteronomio 31, 24 al 26. También estaban las leyes civiles que regulaban la sociedad israelita y estaban las leyes de salud que eran principios para la conservación del bienestar físico. Ahora, lo que se abolió con la muerte de Cristo, escuchen bien, señores evangélicos, hermanos míos, cristianos que adoran a Cristo, lo quieren y están buscando su salvación, y eso es bello, eso es bonito, pero entiendan esto. Lo que se abolió con la muerte de Cristo fueron las leyes ceremoniales, señores, y sus ritos sacrificiales, no la ley moral que refleja el carácter inmutable de Dios. ¿Qué significa inmutable? Que no cambia. Ahora, la ley ceremonial tenemos que compararla con lo que es la ley moral y tiene características distintivas, claro que las tiene. La ley moral fue escrita por Dios, como se lo dije, en un dedo, con su dedo en tabla de piedra. Y la ley ceremonial fue escrita por Moisés. La ley moral fue escrita en tablas de piedra y la ley ceremonial fue escrita en un libro. La ley moral fue colocada dentro del arca y la ley ceremonial fue colocada al lado o fuera del arca. La ley moral es eterna e inmutable, mientras que la ceremonial es temporal y simbólica. Entonces, la moral, la ley, describe qué es lo que es pecado. ¿Ven? No matarás, no asesinarás, no levantarás calumnia, los calumniadores, los chismosos, no matarás, no asesinarás, no codiciarás, etcétera, etcétera. Describe el pecado. Y la ley ceremonial proporciona remedio temporal para el pecado porque era una sombra de lo que iba a venir. Una vez que vino entonces la realidad que era Cristo, se disipó la sombra. Ahora, la ley moral, dice el apóstol Pablo, que era santa, justa y buena, o es santa, justa y buena. Y en cambio la ley ceremonial era contraria a nosotros, como lo dice Colosenses 2:14. Y finalmente la ley moral no fue abolida en la cruz, mientras que la ley ceremonial fue clavada en la cruz. Esa fue clavada en la cruz. ¿Ve la diferencia que hay, señores? Si ustedes no estudian y no aceptan esto, lastimosamente, no sigan vistiéndose para ir a la iglesia los domingos porque no están haciendo nada. Miren, el verdadero significado de Colosenses, capítulo 2, del 14 al 17, dice, el texto dice, anulando el acta, fíjense ustedes, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahí lo tiene, ¿eh? Eran decretos. Este pasaje se refiere específicamente a la ley ceremonial, no a los 10 mandamientos, señores. Cuando Pablo menciona días de reposo que son sombra de lo porvenir, en ese texto, Colosenses 2, 16 al 17, está hablando, basándose de los sábados ceremoniales anuales, que eran llamados chabatones. En hebreo es lo mismo, descanso,
que formaban parte del sistema de fiestas, las 7 fiestas judías, que fueron anexadas cuando entró el pecado en este mundo. Fueron dadas a través del pecado, se entregaron. Pero la ley moral fue dada antes de que entrara el pecado. El libro de Levítico, capítulo 23, verso 24, verso 27, verso 32, describen estos días de reposo anuales que caían en distintos días de la semana cada año, igual que el cumpleaños. Hoy, este año yo cumplo 60 años, el 9 de noviembre. Pero hoy, el 9 de noviembre, que puede caer jueves, pero el año que viene, entonces cumplo 61 el día viernes y después el día sábado. Y así pasaba con esto. Levítico capítulo 23, del 37 al 38, claramente los distingue del sábado semanal al referirse a ello como celebraciones, además de los días de reposo de Jehová, porque así lo dice. Tenemos que aprender a leer, señores. Si no sabemos leer, no vamos a llegar a ningún lado, porque vamos a estar entonces dándole a las diferentes interpretaciones a lo que leemos, y eso no es así. Tenemos que saber de que la ley moral es inmutable. ¿Por qué? Porque la ley moral de Dios es tan eterna como su carácter. El libro de Salmos, capítulo 119, verso 89, dice que para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre. Ese para siempre significa eternidad. No tiene principio ni tiene fin. Cristo mismo afirmó la permanencia de la ley. Él dijo, de cierto les digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5:18. Entonces, ¿cómo leen ustedes esto, señores evangélicos? ¿Ah? La Iglesia Católica no, porque ellos son más osados. Yo le estoy hablando de la curia. Ellos dicen, sí, nosotros cambiamos, nosotros sabemos que el día del Señor es el sábado, pero nosotros guardamos el domingo, pues, porque nosotros consideramos que el domingo nos gusta más. Y ellos lo dicen, no les da vergüenza eso, pero ese es el problema de ellos. Allá ellos, que se quieran perder ellos, pero la feligresía tiene que despertar. John Wesley, el gran reformador, lo expresó perfectamente. Él dijo que la ley moral contenida en los 10 mandamientos y sancionada por los profetas, Cristo no la abolió. Esta es una ley que jamás puede ser abolida, pues permanece firme como fiel testigo en los cielos. Existía desde el principio del mundo, habiendo sido escrita no en tablas de piedra, sino en el corazón de todos los hijos de todos los hombres al salir de manos del Creador. Y ya lo vamos a ver. Entonces, los dos pactos y la ley. ¿Cuáles son esos dos pactos? Así como existen dos sistemas de leyes, también hay dos pactos. Está el pacto de la gracia y está el pacto del Antiguo Testamento, que hablan el pacto antiguo. Pero ¿en qué se basaba eso? Sigue la confusión. Miren, el pacto de la gracia establecido primeramente en el Edén, después de la caída de nuestros primeros padres, como lo expresa el libro de Génesis, capítulo 3, verso 15, se ofreció perdón y poder para obedecer mediante la fe en Cristo. Este es el nuevo pacto ratificado con la sangre de Cristo. Y el pacto antiguo establecido entre Dios e Israel en el Sinaí y ratificado con sangre animal era temporal y señalaba hacia el sacrificio definitivo de Cristo. Entonces es crucial entender que en el nuevo pacto ya estaba vigente desde Abraham, siendo confirmado, como lo expresa Hebreos, capítulo 6, verso 18, por la promesa y el juramento de Dios, dos cosas inmutables que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿No lo dice Hebreos capítulo 6? Entonces, ¿cómo tienen ustedes que leer, hermanos de la Iglesia Cristiana Evangélica? Bajo el nuevo pacto, la misma ley que fue grabada en piedra es escrita por el Espíritu Santo en el corazón del creyente. La diferencia no está en la abolición de la ley, sino en dónde y cómo opera. Porque el libro de Hebreos, Nuevo Testamento, escrito por Pablo, dice que pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Está hablando de sus leyes, la ley moral, la misma. Él no ha cambiado la ley. Él no dice, yo voy a cambiar mi ley y entonces ahora
las voy a escribir en su corazón. No, lo que hizo fue trasladarlas de las tablas de piedra y ponerlas en nuestra mente y nuestro corazón. Eso es todo, pero son sus leyes, las mismas leyes. Y la muerte de Cristo lo confirma, confirma la ley. Miren, lejos de abolir la ley moral, distinguidos oyentes, la muerte de Cristo más bien la confirma y la establece. Así no lo dice Romanos 3:31. Así lo dice Romanos 3:31. Si la ley pudiera haber sido cambiada, oigan esto, si la ley pudiera haber sido cambiada, Cristo no habría tenido la necesidad de morir. El hecho de que Cristo sufriera la pena completa de la transgresión humana es la prueba más poderosa de que la ley moral es inmutable, de que Dios es justo y es misericordioso y de que su gobierno divino se basa en principios eternos. Así que la muerte de Cristo resuelve para siempre la cuestión de la validez de la ley divina. No vino a abrogar la ley, sino a magnificarla y engrandecerla, vindicándola como santa, justa, buena y verdadera. Entonces, viene el Señor, se sacrifica por la humanidad, muere en la cruz porque la paga del pecado es la muerte. Pero ¿por qué es pecado? Pecado es transgresión de la ley. Habíamos caído en transgresión, estábamos separados de él por transgresión a la ley. Viene él a reivindicar esa situación, muere él en la cruz. Entonces, ok, qué bonito, ¿no? Entonces ahora el Señor sacrificado en la cruz ya está listo y nosotros ahora no, ahora somos salvos por la gracia. La ley se quedó clavada en la cruz, ahora yo sigo la rumba, sigo comiendo cochino, sigo bailando hasta las 4 de la mañana, sigo montándole cacho a mi esposa, sigo metiendo mentiras, sigo levantando chisme y calumnia, sigo entonces robando, sigo entonces guardando un día diferente del que Dios estableció, sigo prendiendo muñecos, velas a los muñecos, celebrando misas corruptas a los difuntos cuando sabemos que los muertos nada saben, y al incurrir en eso estamos incurriendo en lo que llaman espiritismo. ¿Ah? Entonces seguimos la rumbita. ¿Ah? Eso no es lo que hace la iglesia católica, eso es lo que hace la iglesia católica. Vete a rumbear todo el año y cuando venga a la iglesia te mete un pedazo de hostia en la boca y ya está listo. Confiésale tu pecado al obispo y listo, reza 400 Padre Nuestro y ya está listo. Pero, y después sigue la rumba. No, señores, no, señores, van derechito o vamos derechito un matadero con eso. Gracias a Dios, Dios me abrió los ojos hace 25 años, 30 años y he visto la maldad de esa organización, como lastimosamente está conduciendo una vasta población, casi que en su totalidad, a su muerte eterna. Es lastimoso. Por eso que decidí, como están haciendo muchos, pocos son, pero lo están haciendo. Uno aquí, 4 en Estados Unidos, 2 en Costa Rica, sí. Porque inclusive la iglesia que fue levantada para ese fin, bueno, ya entró en el camino de esa misma apostasía. Es lastimoso. Sí, hay una continuidad del plan divino. La obra de Dios es consistente a través de las edades, aunque se manifiesta con diferentes grados de desarrollo según la necesidad de cada época. Tenemos 3 épocas. Tenemos la época patriarcal, tenemos la época israelita y la era cristiana. La era patriarcal, bueno, la ley estaba escrita en los corazones y era transmitida oralmente. No decía el Señor que Abraham que guardó mis leyes y mis mandamientos. No, y todavía ni en sueño venía todavía Moisés y el Sinaí. Tenemos la era israelita que vino después, que la ley fue codificada en piedra y acompañada de ceremonias simbólicas. Eso fue con Moisés. Y luego tenemos la era cristiana, que la ley es nuevamente escrita en el corazón, como lo dice Pablo en el libro de Hebreo, lo vimos ahorita, por el Espíritu y Cristo es revelado claramente. Eso es una maravilla. Eso es lo básico, lo más precioso. Si usted entiende eso, básicamente así, usted lo que tiene que hacer es entonces seguir su camino hasta que el Señor venga. El Maestro es el mismo en todas las dispensaciones. El apóstol Santiago lo afirma, que en él no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago capítulo 1.
pudiéramos entonces preguntarnos, ¿por qué la ley moral de Dios no pudo ser abolida en la cruz? Sí, una pregunta importante. ¿Por qué la ley moral de Dios no pudo ser abolida en la cruz? Pues porque la ley moral refleja el carácter eterno e inmutable de Dios mismo. Si esta ley pudiera ser abolida o cambiada, significaría que el carácter de Dios es mutable, no inmutable, sino que es mutable. Además, sin la ley moral no existiría el concepto de pecado ni de la necesidad de un Salvador, señores. Así de fácil. Con ese kinder ya usted pasa para primer grado, ¿eh? Otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la ley moral y la ley ceremonial? Bueno, imagínense usted, eso es el cielo a la luna. La ley moral, que sabemos que son los 10 mandamientos, fue escrita por el dedo de Dios en tablas de piedra. Es eterna y define qué es el pecado. Lo acabamos de ver. Y la ley ceremonial fue escrita por Moisés en un libro en una era temporal y proporcionaba un remedio simbólico para el pecado a través de sacrificios que apuntaban a Cristo. ¿Se recuerdan cuando Cristo murió en la cruz? ¿Qué fue lo que se rompió en el santuario? No fue la cortina del lugar santísimo. ¿Y de dónde se rompió la cortina? De arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. ¿Qué significaba eso? Que se acabaron los sacrificios. Entonces lo que favoreció fue la ley ceremonial, no la ley moral, señores. Ven Semana Santa toda la vida, en la película de la Semana Santa de Cristo. Tienen la Biblia en el hombro, en el debajo del brazo todo el día. Tienen 20 años viajando a la iglesia y todavía no han comprendido ese tema. Algo básico y significativo. Otra pregunta. ¿A qué días de reposo se refiere Pablo cuando habla allá en Colosenses capítulo 2, verso 16? Lo hemos dicho. Pablo se refiere a los sábados ceremoniales anuales, que son chabatones. Recuerden que ahí la palabra sábado es una transliteración del lenguaje original en hebreo, que es chabat, porque chabat significa reposo, cesación. Y estos eran chabatones porque era un sistema de fiestas judaicas, no al sábado semanal del cuarto mandamiento. Levítico 23, versos 37 al 38, distingue claramente entre estos días y los festivos y los días de reposo del Señor, que son los días sábados semanales, que son eternos, que fueron dados antes de que entrara el pecado. No confunda la leche con la magnesia, no, o la gimnasia con la magnesia, no sé cómo que se dice, pero sí, por ahí van los tiros. Ahora, si la ley moral sigue vigente, entonces, ¿qué papel juega la gracia? También se lo puede preguntar. Bueno, miren, la gracia no elimina la ley, nos capacita para cumplirla más bien. Bajo el nuevo pacto, recibimos perdón por nuestras transgresiones pasadas y poder divino para obedecer la ley en el futuro. Ok, o sea que la ley se convierte en una expresión de amor a Dios y al prójimo. La primera piedra están los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con nuestro deber hacia Dios. Y la otra piedra, los otros 6 mandamientos, que es nuestro deber hacia nuestro prójimo. ¿Y eso lo explica quién? Eso lo explica el libro de Mateo, capítulo 22, del 37 al 40. Entonces ustedes vayan anotando, vayan viendo lo que yo les estoy diciendo y lo confirman con la escritura. Otra pregunta, ¿cuál es la prueba más contundente de que la ley moral no fue abolida? El sacrificio de Cristo, señores. Si la ley pudiera haber sido abolida o modificada, como se los he dicho anteriormente, no habría sido posible o necesario que Cristo muriera en la cruz. Su muerte confirma que la pena por la transgresión debía ser pagada y que la ley es inmutable y sigue su curso porque es eterna. ¿Cómo funciona la ley bajo el nuevo pacto? Bueno, bajo el nuevo pacto, la misma ley que fue grabada en piedra es escrita por el Espíritu Santo en el corazón del creyente. Lo hemos visto, lo dice el libro de Hebreos, capítulo 8, verso 10. Entonces, la obediencia fluye del amor y de la gratitud hacia Cristo, no del temor al castigo o la búsqueda de mérito alguno. Y una última pregunta, pudiéramos decir, ¿por qué es un error afirmar que los cristianos ya no están bajo la ley? Bueno, imagínese usted. Miren, cuando Pablo dice que no estamos bajo la ley, eso entre comillas,
se refiere a que no estamos bajo la ley como medio de salvación o bajo su condenación. No. Sin embargo, seguimos bajo la obligación de obedecer la ley como expresión de nuestro amor a Dios. Sino entonces, porque Cristo dijo, si me amáis, guardar mis mandamientos. Juan 14:15. Ustedes me aman, guarden mis mandamientos, porque si no los guardan son mentirosos y la verdad no está en ustedes. No le preguntaron a Jesús, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y él que le dijo, ¿quieres heredar la vida eterna? Pues guarda los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Le dijo él. Bueno, y lo llevó a Éxodo capítulo 20. Ahí está la ley moral. Entonces ahora ustedes, los evangélicos, agarraron eso y lo metieron en la basura. Eso lo heredaron de Roma, señores. Entiendan eso. Está hablando de que el domingo, que el día de resurrección, eso es pura comiquita. ¿Cuál resurrección? Ustedes tienen que ver que si era importante la resurrección, entonces más importante era la muerte. Murió el viernes. Sin muerte no hay resurrección. Y la Biblia no habla de eso. Todo es importante, la muerte, el descanso y la resurrección, porque es un solo acto que el Señor prometió que lo venía a hacer y lo hizo. Fíjense que usted hasta en la muerte descansó el día sábado para no profanarlo. Entonces ustedes ahora vienen con la comiquita de que no, como el domingo resucitó, entonces nosotros guardamos el domingo. Señores, ¿qué pasa con ustedes? ¿Hasta cuándo van a seguir con esa ignorancia? Pónganse las pilas. Están a punto de perderse. Vamos a concluir con este tema, señores. Miren, el sacrificio de Cristo no abolió la ley moral, sino que la estableció permanentemente como el estándar inmutable de la justicia divina. Lo que fue clavado en la cruz fue el sistema ceremonial de sacrificio que apuntaba hacia el sacrificio definitivo de Cristo. Graben eso, escópienlo, en la mesita de noche lo ponen, le prenden una velita y cuando se paren de noche se ponen a estudiar eso, para que se les grabe. Sí. La gracia nos capacita para obedecer la ley por amor, no por obligación. El Espíritu Santo escribe la ley en nuestro corazón para que podamos reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida. La pluma inspirada lo afirmó, dijo, si la ley hubiera podido ser abolida y mantenido el gobierno del cielo y la tierra y los innumerables mundos de Dios, Cristo no habría necesitado de morir. La expiación del Calvario no solo aseguró nuestra salvación, sino que también vindicó la ley de Dios como santa, justa y verdadera ante todo el universo. Así es, señores. La ley y el evangelio no son antagonistas, sino complementarios. En la perfecta armonía entre justicia y misericordia se revela la sabiduría infinita del plan de redención divino. Así que el que proclamó la ley desde el Sinaí y entregó en Moisés los preceptos de la ley ritual es el mismo que pronunció el sermón sobre el monte de las olivas. Ese que entregó las tablas de piedra y las firmó con su propio dedo, las escribió con su propio dedo, fue Jesucristo que se las entregó a Moisés en el Sinaí, fue el mismo que dio el sermón del monte. Yo no vine a abrogar la ley. ¿Cómo va a abrogar una ley que él mismo escribió y la dijo que la guardaran por pacto perpetuo? Eso lo está haciendo son los infractores. El maestro es el mismo en las dos dispensaciones. Las demandas de Dios son las mismas. Los principios de su gobierno son los mismos, porque todo procede de aquel en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y antes de hacer una reflexión final con este tema, señores, yo quiero primero enviar un saludo a todos mis amigos, mis parientes, a mis familiares más cercanos, mis hijas, mi hijo, mi esposa, mi madre, que los tengo vivos, gracias al Señor. Quiero dirigir este mensaje a mis cuñados, a mis sobrinos, mis hermanos de sangre, a la familia de mis hermanos de sangre. Miren, yo sé que la Biblia dice que uno no es profeta en su tierra, eso es verdad. El mismo Jesucristo, el creador de los cielos y la tierra, no pudo cumplir su ministerio donde nació, en Jerusalén, no pudo. Tuvo que irse a Capernaum, porque en Jerusalén, ¿sabes qué decían? ¿Y quién es este? ¿Este quién es? ¿Acaso este no es hijo de Juana y Pedrito?
o de José y María. ¿Acaso algo bueno puede salir de Jerusalén o de Belén? Él dijo, si eso lo hicieron con el árbol verde, que quedará para las ramas. Así lo dijo el Señor. Él no pudo. Y yo entiendo que son años que hemos estado predicando esta situación y la gente no entra por aquí, le sale por aquí. Y después de 2000 años de pecado, peor, porque esto se ha incrementado en pecado. Yo quiero mucho a mi familia y quiero a los amigos. Tengo un amigo que se llama Peter, Francisco Castorina, Osvaldo Salcedo. Tengo amigos en Estados Unidos, amigos en Centroamérica, en España, los Vera, familia Vera. Tengo muchos amigos, muchos, bastante. Hasta el momento uno solamente me ha traicionado, uno. Pero eso es como sacarle un vaso de agua al mal para lo que viene. Uno. Se me han muerto muchos. Jacinto González se murió. Bastante le prediqué. Nabor Pérez, cónchale, mi gran amigo. Se murió, le prediqué, no quiso nada con la verdad. Es lastimoso. Bueno, el Señor tiene la última palabra de él. Pero tengo mis cuñados, los hermanos de mi esposa. Tengo mi hermano Felipe, mi hermana Delibel, mi hermano Alexis. Ellos tienen sus creencias, pero están totalmente esperando que den el paso correcto a esto. Ojalá entiendan, comprendan, como mis amigos, muchos amigos, Francisco González, Juan Carlos Fuente, William Faría. Tengo amigos, bastante amigos, Peter García, a Gregorio Valles, gente que vale Carlos Ibáñez, Luis Amorín. Bueno, la lista es interminable, interminable. A la cual quisiera, Manolo Rodríguez, a la cual quisiera mujeres en Estados Unidos como Betty Mendoza, Alicia Azul, como Mirella, eh, tremendas mujeres, Rosa Aguilera, Rosa Blanco, mujeres que están apoyan verdaderamente la obra de Dios en Estados Unidos y en el mundo, la cual me quito el sombrero con todas esas personalidades, Beatriz Ortega y su esposo Mario, personalidades, son personalidades. Señores, miren, póngase las manos póngase las manos en el corazón. Estamos en la recta final sobre esta tierra. Tenemos que tirarle el resto, porque aquí no queda más nada, aquí no queda tiempo. Esto está a punto de decretarse la ley dominical en Estados Unidos. Y es ahí cuando comienza el fin del mundo. Esto está avisado, tenemos años trabajando con esto. Hombres y mujeres que están trabajando, la Iglesia Adventista Libre se ha mantenido firme allí, duro, con todos los errores que podamos tener unos de otros. Cometemos, somos seres humanos, pero se ha mantenido firme. Fíjese lo que hizo la corporación. Se desvió totalmente del llamado que se le hizo en 1844. Es lastimoso. Estamos orando para ver si muchas personas de ahí puedan salir ilesos de las consecuencias que les acarrea a veces separado de la verdad inmutable de nuestro Señor. Pero ellos tendrán que hacerlo lo antes posible. Oramos por ello también. Gente en África que están cumpliendo una labor muy bonita. Estamos llevando un trabajo muy bonito en África. Y que hay líderes ahí que estamos preparando para que sigan esta corriente, de mantenerse firmes, porque necesitamos un ejército de hombres y mujeres que este tema, que es principal, y muchos más sobre la santidad, sobre el espiritismo, sobre lo que está pasando con la cuestión en Israel, todo eso pueda salir a la luz pública y la gente abra los ojos con el falso día de reposo y todo eso. Esa era una reflexión. Entonces, más que todo, póngase ustedes, señores, la mano en el corazón. Mire, los días sábados, aunque ustedes no lo crean, es un día que Dios apartó para un uso sagrado. Él no habló de que usted le toca que echarle comida a un animal, tiene que echarle agua a una planta, tiene que echarle. La ortodoxia, el Señor no le gusta la ortodoxia. Pero los sábados no se hicieron para negociar, para trabajar por no dejar, para rumbear, para ir al mercado, no. Yo se lo digo a ustedes, a mis amigos, a todos ustedes, mire, vayan respetando eso, porque ese es el día controversial que va
a representar entre los que se salvarán y los que se perderán. Si usted no lo sabe, yo se lo estoy diciendo adelantado para que cuando usted lo investiga, cónchale, José Barito tenía razón. Porque no soy yo, es porque se lo digo porque la escritura lo dice. Entonces, lo que le estoy adelantando para que usted abra los ojos, no siga como un neófito, derechito a un hueco, caer sin retorno. Verifique, pues yo voy a por lo menos voy a comenzar por primero arrepentirme, porque lo que se necesita son tres cosas: arrepentirse de su pecado, confesándoselos a Jesucristo, eso primeramente. Después necesita bautizarse como Dios lo ordenó, por inmersión, por un ministro que realce la ley de Dios por encima de todo. Si no está bajo esa condición, no está calificado para ello. Y seguir su mandamiento. Eso no lo va a dejar hacer usted, que usted deje hacer lo que usted está haciendo, de seguir su trabajo y toda su cuestión. No. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás entra por añadidura. Empiecen respetando eso. Usted no va a hacerse más rico más nunca porque deje de trabajar el sábado. Todo lo contrario, va a tener la paz que no le da el mundo. Porque usted tiene años mancillando el sábado y usted cree que se la sabe toda. Y a usted se le ha dicho que ese es el día del Señor y usted no lo quiere respetar. Entonces, si usted no lo respeta, usted tiene que saber que usted está, mire, está muerto para el Señor. Y si se acaba la gracia y usted no ha resuelto ese problema, usted no va para el baile. Se lo estoy diciendo de buena manera. Se lo estoy diciendo de buena manera. Esa es una recomendación que quise hacer antes de hacer una reflexión final para terminar con este tema. Distinguidos oyentes, les hago un solemne llamado a salir de Babilonia, los que están en Babilonia. Ya ha comenzado la crisis final que debe enfrentar la humanidad. Ya comenzó. Vivimos tiempos solemnes en la historia de este mundo. Los eventos profetizados en la palabra de Dios están convergiendo rápidamente hacia su cumplimiento final. Una confederación religiosa sin precedente, que son el papado y su curia romana, unido al protestantismo apóstata, impulsando el ecumenismo de las masas, está tomando forma ante nuestros ojos, uniendo poderes que históricamente estuvieron en conflicto. Para nadie es un secreto que esos poderes fueron el Vaticano y el gobierno de los Estados Unidos, cosa de la que cambió drásticamente con la unión de Ronald Reagan y Juan Pablo II, pero que ahora encuentran terreno común para imponer leyes religiosas contrarias a la ley de Dios. Y eso es un error. El libro de Apocalipsis dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer, diciendo a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Eso lo dice Apocalipsis 13:14. La ley dominical es la marca de la apostasía, señores. Por ahí van a salir ahora, en unos meses o principios del año que viene o finales de este año, una comisión de jóvenes, niños, mandados por la gran ramera a decirle a la casa en casa que el día del Señor es el domingo. Señores, me les estoy adelantando. Y para que ustedes lo confirmen con la escritura, para que se mantengan firmes, porque si caen en esa trampa, señores, como se lo dije, hasta aquí lo trajo el río. Como le dije, la ley dominical es la marca de la apostasía. La imposición de una ley dominical nacional e internacional representa la culminación de siglos de apostasía. El cambio del sábado bíblico, el cuarto mandamiento, al domingo fue la obra no de Cristo y de sus apóstoles, no, sino del poder descrito en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 25. Cuando dijo allá que iba a venir un poder humano que pretendería cambiar los tiempos y la ley. Y eso se cumplió con Constantino en el año 321 de la era cristiana y el catolicismo romano. Así que el mismo catolicismo romano reconoce abiertamente esta alteración como acto de su autoridad eclesiástica, no basada en la escritura, y ellos lo reconocen. Si ellos se quieren perder, que se pierdan. Pero la iglesia evangélica, ¿hasta cuándo va a seguir como un borrego? ¿Qué pasa con ustedes, señores? Miren, el protestantismo, que una vez protestó, eso entre comillas, contra tales cambios no bíblicos,
ahora se ha unido en ecumenismo con Roma, olvidando los principios de la reforma de solo la escritura y sola fe, sola escritura y sola fide. No, esos eran los principios. Esta confederación religiosa política está preparando el terreno para imponer por ley la observancia del domingo en directa oposición al mandamiento de Dios sobre el sábado. Se lo voy a repetir hasta que Dios me saque de esta tierra, señor. Sí, se lo voy a repetir porque ese es el meollo del asunto. Esta crisis inminente enfrentará a todo creyente con una decisión definitiva. Dice la Biblia en el libro de Josué, capítulo 24. Escoger hoy, ustedes escojan hoy a quién van a servir. O sirven a Dios o sirven al diablo. Pero él dijo, en cuanto a mí, yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso lo dijo Josué, primer comandante que tuvo Moisés allá en el desierto, que logró entrar Josué a la tierra prometida. Entonces, estamos frente a una confusión babilónica. La Babilonia espiritual, mencionada en Apocalipsis, representa un sistema religioso confuso y apóstata. Ese término Babilonia significa confusión y caracteriza perfectamente la condición del cristianismo moderno con sus miles de denominaciones contradictorias y doctrinas que mezclan verdad con error. Entre las confusiones más peligrosas está la falsa interpretación de que la muerte de Cristo abolió toda la ley, incluyendo el sábado del séptimo día. Y la otra confusión es la creencia en la inmortalidad del alma, que no es más que espiritismo. Creer en que los muertos yacen unos en un tal infierno, otros en un purgatorio ficticio, o que sirven de mediadores en el cielo como santos inmaculados con la Madre del Cielo, que es la Virgen María. Todo eso es totalmente corrupción eclesiástica. Una total herejía con letras mayúsculas. Estas interpretaciones erróneas preparan el terreno para la aceptación del falso día de adoración, ya que si no hay ley moral obligatoria, cualquier día puede ser establecido por autoridad humana. Por eso dice la Biblia en Isaías, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz. Ahí está Mel Gibson con la película esa de la Pasión de Cristo. Primeramente puso la película Pasión de Cristo y fue taquillera y no sé qué. Y eso es Hollywood, aunque Hollywood dice él que no lo apoyó. Pero escúcheme, está preparando el terreno para ahora los próximos meses tirar la segunda parte de esa película. ¿Usted sabe cuál es el epicentro de la película? El infierno. Ahora va a llevar a la gente que no lee la Biblia. Ahora la gente, a través de esa película, va a creer que existe un infierno. El infierno no existe, señores. La palabra infierno no es ningún infierno, ningún terreno bajo el cielo, bajo esta tierra, llevando candela a nadie. Eso es mentira. Todo eso es falso. Les voy a traer un tema del infierno próximamente. Pero la palabra ahí, infierno, fue una transliteración de la palabra Hades y Sheol, que significa sepulcro. No puede haber infierno porque no terminó el juicio. Señores, por favor. Y otra aberración de calibre mayor, también, debo recordarles, es la herejía de la reconstrucción de un tercer templo en Jerusalén, ¿sí? Y el restablecimiento del sistema sacrificial. Y este movimiento representa un retroceso teológico alarmante que contradice directamente la enseñanza del Nuevo Testamento sobre el cumplimiento definitivo del sistema ceremonial en Cristo. Señores, abran los ojos. La reconstrucción del templo y la restauración de sacrificios animales constituye una negación explícita de la suficiencia del sacrificio de Cristo. Dice el libro de Hebreos capítulo 10, verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y eso fue Cristo, la ofrenda de Cristo. Ya no más sacrificio, dijo él. Entonces, ¿cómo eso es que los Estados Unidos y el Reino Unido y todo el mundo está apoyando esa herejía, ese tercer templo en Jerusalén? Ay, señores, porque la Biblia dice en el mismo libro de Hebreo, terrible es caer en las manos del Dios vivo. ¿Cómo van a ustedes? Un sacrificio que hizo el Padre de dar su Hijo para que fuera sacrificado aquí. Y entonces ahora con eso
Ustedes pretenden montar un tercer templo en Jerusalén que tira por tierra el sacrificio que hizo Jesucristo. Yo no quisiera estar en el zapato de ustedes. No quisiera. Que Dios los bendiga. Tal proyecto no es solo una negación de la obra completa de Cristo, sino también un intento de restaurar precisamente lo que fue clavado en la cruz, la ley ceremonial que Cristo cumplió perfectamente. Esta confusión peligrosa surge de no distinguir entre lo que es la ley moral perpetua y la ley ceremonial temporal. Por eso el llamado es a salir ante estas manifestaciones de apostasía que se intensifican a nuestro alrededor. Resuena con urgencia un llamado divino. Salí de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados ni reciban parte de sus plagas. Eso lo dice Apocalipsis 18:4. Así que este llamado no es simplemente a separarse físicamente de organizaciones religiosas, sino principalmente a separarse de toda doctrina práctica que contradiga la palabra de Dios. Es una invitación solemne a examinar las escrituras, como lo hacían los bereanos, para verificar si lo que se enseña, lo que yo les estoy diciendo y lo que les han dicho ustedes está fundamentado en un escrito. Está. Vayan a Hechos capítulo 17, verso 11 para que vean lo que hacían los bereanos. Es de reconocer y rechazar toda tradición humana que contradiga los mandamientos de Dios, como lo dice Marcos 7:9. Es restaurar la verdad bíblica, incluyendo la observancia del día sábado, tal como fue establecido en la creación, reafirmado en el Decálogo, en Éxodo capítulo 20, del 8 al 11. Es aceptar la justificación por la fe en Cristo y permitir que su Espíritu escriba su ley en nuestros corazones, como lo expresa Hebreos 8:10. Y no crean que se me iba a olvidar. Es rechazar lo que la mayoría de iglesias evangélicas enseñan y practican y que ahora la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día también han emulado, están enseñando y es ordenar mujeres al sacerdocio. Si no se arrepienten y se apartan de esta herejía y de otras que están haciendo allí, les caerá todo el peso que le cayó a Jerusalén cuando se le quitó el sacerdocio en el año 34, cuando mataron a Esteban, exactamente cumpliéndose la profecía de las 70 semanas. ¿O acaso ustedes creen que Cristo va a dejar pasar esta situación por debajo de la mesa? Están a tiempo, señores, de rectificar y dar un vuelco a su barca. Es que la verdadera adoración en los últimos días y en medio de tanta confusión babilónica, Dios está levantando un pueblo que guarde sus mandamientos y tenga la fe de Jesús, como lo expresa Apocalipsis 14:12. Y este pueblo debe respetar la ley moral de Dios en su totalidad, incluyendo el mandamiento del sábado, el cuarto, porque ese es el meollo del asunto. Es el único mandamiento que reconoce que Dios es nuestro creador. Si usted quita ese mandamiento, la ley queda céfala. Es comprender la distinción entre la ley moral y la ley ceremonial. Es rechazar todo, tanto la abolición de la ley moral como la restauración de la ceremonia. Es descansar en Cristo y su sacrificio perfecto y completo. Y es proclamar el mensaje de los tres ángeles, como le expresa Apocalipsis 14, del 6 al 12. Entonces, mi llamado es personal. Las iglesias cristianas de todas las denominaciones, es tiempo de despertar del letargo espiritual. Las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos. El ecumenismo sin principios, la imposición de leyes religiosas y los planes para reconstruir el tercer templo en Jerusalén son señales claras e inequívocas de que hemos llegado al fin de este proceso. Así que la decisión que cada persona debe tomar es simple pero trascendental. Yo les pregunto, ¿obedeceremos a Dios o a los hombres? ¿Aceptaremos su ley tal como Él la dio o nos someteremos a instituciones humanas que presumen cambiarla? Porque la Biblia dice en Primera de Reyes capítulo 18, si Jehová es Dios, seguidle. Y si es Baal, entonces vayan en pos de él. O le creen a Dios o se van detrás de Baal para que se mueran como unos perros reventados. Sí, así es. El que se va detrás de Baal muere como un perro callejero, que da lástima a los animales, por eso lo creó Dios. Pero sí pasa con esta humanidad. No podemos permanecer indefinidamente en la indecisión, señores. El tiempo se acorta y cada alma debe decidir. La ley dominical, cuando sea finalmente promulgada,
solo será la manifestación externa de una batalla que ya se está librando en cada corazón humano. La cuestión es de lealtad suprema. Así que el Espíritu Santo, pues, en mi oración, lo guíe a cada sincero buscador de la verdad a comprender estos solemnes asuntos y a tomar una posición del lado de Dios y de su ley inmutable antes que sea demasiado tarde. La Biblia dice en Mateo 11, el que tiene oídos que oiga, el que tenga oídos que oiga. Así que con mucho afecto, espero que hayan sentido el peso de este tema y de este mensaje, esta advertencia. Distinguida audiencia, hasta aquí nuestro mensaje. Así que, como siempre les digo, no se pierdan nuestro próximo tema a través de Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Les habló el pastor José Barito de Venezuela. Es nuestra oración que el Señor bendiga su vida y su familia en gran manera. Dios le bendiga. Mostrándonos están